Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo, una vez más con ustedes. Soy su hermana Alicia Enríquez, de aquí de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Grupo de Oración Los Ángeles de Dios. En este día, lunes 20 de mayo del 2019, vamos a compartir el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 21 al 26. Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra nuestra mente, nuestra inteligencia, especialmente para amar a Dios y abrirle nuestro corazón y que Dios se manifieste en nosotros y Él haga la morada en nuestro corazón, hermanos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. De hoy en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, hermanos, voy a empezar con el versículo 21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. A nosotros se nos ha dicho mucho, se nos ha hablado de los mandamientos, nos han hablado bastante de los mandamientos. Ya se nos han dicho, creo que ya los tenemos, ¿verdad? Pero aquí está la importancia de este versículo: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos. Muchos de nosotros ya los hemos recibido, pero la pregunta es, ¿los hemos guardado? ¿Los hemos puesto en práctica, los mandamientos? Y dice que el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si nosotros amamos al Señor de verdad, como se nos dicen los mandamientos, el Padre nos va a amar y nos ama, ¿verdad? Aunque no los guardemos, porque es un Padre de misericordia, y Él se manifestará en nosotros. Y a veces nosotros nos dicen los mandamientos, pero en la palabra de Dios también dice: guárdatelos en la frente, en el pecho, cuélgatelos en la puerta, donde quiera que vayamos. Ahora yo les digo: en la frente, en la boca, en el pecho, dénselos a sus hijos, pónganlos en la pared, pónganlos donde tengan su altar, hermanos. Ahora pónganlos en el carro, en su celular, cuando vayamos al Santísimo. ¿Por qué no repetir los 10 mandamientos y ponerlos en práctica y meditarlos? Porque no es nada más de decir del mandamiento del 1 al 10, sino meditarlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los 10 mandamientos? ¿En verdad lo estamos poniendo en práctica? ¿Verdad? Y a veces nos ponemos a decir: sí, yo conozco los 10 mandamientos de la ley de Dios, son este y este y este y otro. Primer mandamiento, si nos ponemos a reflexionar: amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Hay cosas que tenemos aún que todavía no nos dejan amar a Dios. Hay cosas más importantes que nos impiden amar a Dios como Él se merece. No jurar el nombre de Dios en vano. Aún todavía se nos hace fácil jurar el nombre de nuestro Dios por cosas que no tienen importancia, ni en que tuvieran. No podemos jurar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. A veces corremos a una fiesta del mundo por dejar la
fiesta grande del Señor. A veces por un trabajo o por alguna cosa que nos sale de improviso, dejamos la fiesta grande del Señor. Entonces vamos meditando poco a poco los 10 mandamientos, el que guarda y los pone en práctica. Fíjense. El cuarto, honrar a tu padre y a tu madre. Si no honramos a nuestros padres, ¿cómo vamos a poder honrar al Padre? Y eso también está de meditar para poner en práctica y saber cómo honrar a nuestros padres que Dios nos ha prestado, ¿verdad? Y dice, el quinto, no matarás. ¿Cuántas veces matamos con la mirada, con el pensamiento, con ese odio que traemos? Estamos matando y a nosotros mismos nos estamos matando por dentro, con ese odio que nos corcome por dentro en el alma. Ahí estamos faltando al mandamiento también, al quinto. El sexto, no cometerás actos y a nosotros mismos nos estamos matando por dentro, con ese odio que nos corcome por dentro en el alma. Ahí estamos faltando al mandamiento también, al quinto. El sexto, no cometerás actos impuros. Todavía nos atrevemos a veces a cometer actos que a mi Señor no le agradan. Ahí está otro de los mandamientos que tenemos que poner en práctica. Todos los días, si los repasamos, vamos a meditar y vamos a estar diciendo, oh Señor, ¿cuántas veces te he fallado en estos mandamientos? Así y así. Tú sabes en qué le fallas al Señor. Uno sabe en qué le está fallando los mandamientos, ¿verdad? No robarás. Robamos el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la misa, llegamos bien tarde. Vamos a una junta, a una cita, lo que tengamos. Si tenemos una cita del doctor o otra cosa que tengamos que hacer, incluso al trabajo, llegamos temprano. Pero las cosas del Señor, ahí estamos robando el tiempo de Dios porque llegamos tarde, hermanos. Yo lo digo por mí misma, porque he estado reflexionando los mandamientos y yo dije que me voy a proponer porque el Espíritu Santo me va a ayudar a poner en práctica esos mandamientos. Te va a ayudar a ti también, hermano, si los ponemos, los leemos y los llevamos a cabo, ¿verdad? No darás falso testimonio. No tenemos que dar un falso testimonio. Tenemos nosotros que así como somos en la casa y hacemos ese lenguaje en la casa, tenemos que usarlo afuera, en la iglesia, donde quiera, para dar una buena impresión. Sabemos que nunca se va a poder, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Como te dijera, se va a poder, pero siempre va a haber algo que no le agrademos a la persona, pero nosotros vamos a seguir perseverando y tratando de evitar ese mal ejemplo, ¿verdad? El 9, no desearás la mujer de tu prójimo. A veces todavía nos entran pensamientos vanos, pensamientos y reflexionamos y decir, Señor, a veces quizás tengo un pensamiento que me pasa malo, de que quizás se me hace bonita la persona, pero ya con malicia, o me gusta el vecino, el primo, la prima, el cuñado, la cuñada. Ahí tenemos que trabajar también, hermanos, porque esos pensamientos que a Dios no le agradan, es porque también los mandamientos no los ponemos en práctica, no los estamos viviendo. Y yo los invito este día a vivir los mandamientos y a repasarlos, ¿verdad? El 10, no deseará las cosas ajenas. A veces también se nos antoja, quizás porque el hermano trae un carro mejor que el mío o tiene una casa mejor que la mía. Nos pasan pensamientos como, oh, yo quisiera a lo mejor tener esto, este mueble, esta casa, o no, ya nosotros ya debemos de estar conformes con lo que Dios nos dé y agradecidos, porque mucha gente no tiene dónde vivir, mucha gente no tiene nada de lo que tenemos nosotros. Nosotros somos privilegiados y estamos bendecidos. Entonces yo los invito a que los mandamientos nosotros los practiquemos, los repasemos. Dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar en nosotros, en nuestras vidas, si nosotros de verdad lo amamos a Él como Él se merece. Tratemos de luchar por amar a mi Padre Dios, y cuando nosotros amemos a mi Padre Dios completamente, no nos vamos a preocupar porque ya no va a tener odio en nuestro corazón para amar al hermano, aunque sea incluso al que nos odie, hermanos.
Dice Judas, no el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿por qué hablas, por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Si nosotros de verdad amamos al Señor, el Señor solo se va a manifestar y va a ser su morada en nuestro corazón. Y ahí ya no nos tenemos que preocupar porque nuestro corazón va a estar lleno de amor, hermanos. Lleno de amor porque allí va a habitar el Señor en nosotros, ¿verdad? Dice que el que no ama y no guarda sus palabras, pero el mensaje que escucha no es del Señor, no es de Jesús, sino es del Padre que lo ha enviado. Jesús nada más viene a decirnos lo que el Padre, sus mandamientos del Padre que Él nos dejó. Y dice que no es Jesús, es el Padre el que nos está hablando. Sabemos que es la Santísima Trinidad que nos habla. Y el que no ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Nosotros decimos nosotros a veces que amamos, pero no amamos, porque no estamos amando al prójimo. Si no amamos que dice la palabra de Dios, si no amamos al hermano que vemos, contra más a Dios que no lo vemos. Luchemos para que el Padre se manifieste en nosotros, para poder amarlo, para poder hablar de Él con esa certeza, con esa firmeza. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. De hoy en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar, en mi nombre les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. El Señor se va, el Señor Jesús se va, pero dejó al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo poco a poco. El Señor se va, el Señor Jesús se va, pero dejó al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo poco a poco, que nosotros pongamos los mandamientos en práctica y nos permita el Señor llamarlo. De verdad el Espíritu Santo nos va a ir recordando, nos va a ir diciendo, a papá Dios no le gusta que el odio, no le gusta la injusticia, no le gusta el rencor, le gusta el amor, le gusta la paz, le gusta la unidad, le gusta, y el Espíritu Santo nos va a ir recordando, refrescando la memoria, que es lo que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, para que el Padre y el Hijo hagan morada en nuestro corazón, así como el Señor lo está prometiendo. Ahora en este día, hermanos, los invito a que nosotros repasemos los mandamientos. Aquí no nos está hablando, no me dice exactamente de los 10 mandamientos como en el Viejo Testamento, pero sí nos está hablando que dice que el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ya los hemos recibido, hermanos, ya los hemos recibido, porque en el catecismo nos han dicho, en nuestra doctrina. Entonces ahora los invito a guardar los mandamientos, a repasarlos y todos los días leerlos y rectificar en qué estamos fallando. Con esto los dejo y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias. Reciban la paz, hermanos, y la gracia de Dios, y también que Mamita María los cubra con su manto. Y en este día el Espíritu Santo, que Él nos viene a recordar lo que estamos haciendo mal y nos va a ir diciendo paso a paso cómo podemos ser mejores personas. Que Dios los bendiga, hermanos.